Apóstol, tiene el micrófono apagado. Adoniram, el micrófono. Ok, decía que quede abierto a preguntas y participaciones. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y me siento muy alegre de poder participar, ¿verdad?, de esta convivencia de hermanos y hermanas que estamos en búsqueda de recibir la revelación de parte de Dios para este tiempo. Creemos en un Dios viviente que sigue hablando, ¿verdad?, y que lógicamente tenemos como referencia la palabra escrita, pero que Dios sigue hablando y que su Espíritu Santo sigue mostrando la dirección, y creo que todos estamos abiertos a eso. El tema que se me encargó es el Evangelio del Reino, y quisiera invitarles a que empezáramos yéndonos a cómo los evangelios sinópticos, ¿verdad?, nos hablan del pregón de Juan el Bautista como el preparador de la calzada para el Mesías. Y lo que él gritaba era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, en su ministerio, enfatizaba un inminente juicio, ¿verdad? Ahí encontramos en Mateo 3 que él hablaba de que había un juicio inminente que ya pronto venía, en donde se manifestaría la ira de Dios próximamente. Y él decía: el hacha está puesta a la raíz, y todo árbol que no dé fruto será cortado. Pronto llega el gran día en que Dios recogerá en su granero el trigo y quemará paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, aún los evangelios no presentan el mensaje de Juan como evangelio. No dice que Juan predicaba el evangelio. El, el talante de Juan era anuncio de juicio, ¿verdad? El anuncio de un Mesías grande, regio, santo, guerrero, justiciero, que acabaría con la maldad y establecería el reino a través de una obra purificadora del Espíritu Santo que iba a quemar todo lo que era contrario al reino de Dios. Lógicamente, no pretendo ridiculizar la figura del que fue declarado que sería grande y que fue escogido para ser precursor del Mesías. No tengo yo mayor autoridad que la de Jesús, que dijo que era no solamente profeta, sino más que profeta Juan. Pero en realidad, cuando analizamos esto, ¿verdad?, en la Biblia, yo creo que Juan mismo se debió sorprender cuando de pronto Dios le muestra a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque la figura mesiánica del Cordero era la última que esperaban los judíos, ¿verdad? Jesús como Cordero no era el más deseado del pueblo judío. Juan vive también el bautismo de Jesús cuando viene para que lo bautice con una sorpresa de un hombre muy humilde, sobre el cual viene el Espíritu Santo en forma de paz, porque la paloma es un símbolo de paz. Y también escucha una voz llena de alegría en el cielo, que es la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O otras traducciones dice contentamiento o alegría. Entonces es como el anuncio de algo alegre que está por llegar, y que Juan creo que se sorprendió. Su pregunta desde la cárcel, cuando es llevado preso por Herodes, ¿verdad? Un hombre enloquecido por sus placeres, que no supo lo que hizo al matar a Juan, pero la Biblia dice que antes de que él fuera decapitado, él expresa una pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y esta pregunta no debe ser interpretada como una duda, ¿verdad? Ni tampoco como un reproche de parte de Juan a Jesús, sino como una genuina pregunta de saber si ha entregado la estafeta al personaje correcto, ¿verdad? Juan nació y vivió para esto, para preparar el camino del Mesías. Por eso su pregunta es: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y la respuesta de Jesús fue:
con acciones y palabras, según lo que dice Lucas, ¿verdad? Sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos les dio la vista, y también el Señor limpió a los leprosos, a los sordos los hizo oír, resucitó muertos, y termina con la frase que nos ocupa: a los pobres es anunciado el evangelio, ¿verdad? A los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, porque definitivamente el estilo de predicación y de vida de Jesús, ¿verdad? Es muy radical y es escandaloso. Por eso cuando Oscar nos hablaba, ¿verdad? En el Congreso de Iglesias Divergentes, que redescubriéramos en una relectura de los evangelios, en particular el evangelio de Marcos, al Jesús disruptivo, al Jesús divergente, al Jesús discrepante. Definitivamente la figura de Jesús siempre va a ser motivo para que revisemos cómo estamos viviendo nuestra fe en la iglesia, ¿verdad? Jesús es muy radical y escandaloso, rompe los esquemas de las interpretaciones del judaísmo, ¿verdad? En sus concepciones mesiánicas. En el primer siglo había una gran expectación mesiánica, y de pronto Jesús inicia su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado, que como decía Andrés, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, no busquemos explicaciones que serían sistematizaciones posteriores y que pueden ser enriquecedoras pedagógicamente, pero en realidad desde la Biblia, reino de Dios y reino de los cielos son lenguajes que usan los evangelistas para definir lo que es la cercanía de la voluntad de Dios, ¿verdad? La forma de explicarlo, pero no solamente de explicarlo de Jesús, sino de vivirlo, ¿verdad? Es lo que más va a sorprender. El reino de Dios constituía en sí la causa de Jesús. Él es el reino de Dios, no solamente el que anuncia el reino de Dios, pero cómo entender qué significaba para Jesús el reino. En definitiva, eh, contrario a toda interpretación y esfuerzo humano para hacer irrumpir el reino. Por ejemplo, los esenios tenían la idea de que el Mesías se iba a manifestar como el hombre que buscaba la purificación, la santidad, porque los esenios eran esa comunidad de personas que se alejaban de la sociedad, que se iban al desierto y que vivían un ascetismo extremo, y ellos pensaban que el Mesías se iba a encarnar, ¿verdad? En este medio. Los fariseos, por su parte, decían que el Mesías se iba a pegar a la ley de Moisés, ¿verdad? Y enfatizaban el estudio y el cumplimiento de la Torá, porque el Mesías se manifestaría como un hombre que vendría a cumplir, ¿verdad? Con celo la ley de Dios. Entre los celotas, que era otro grupo de personas que se levantaban en armas contra el Imperio Romano, ¿verdad? Ellos pensaban que el Mesías era eminentemente una figura de un gran guerrero, hijo de David, que se levantaría para derrocar a los opresores de Israel, que en ese tiempo pues era el sistema romano. Y había otras interpretaciones mesiánicas. Frente a estas interpretaciones, Jesús se presenta anunciando el reino de Dios que está cerca, que está viniendo, que está cerca y que ya está entre vosotros. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que si vamos a ver en Jesús qué entiende por reino, entiende que el reino es gratuidad divina. O sea, no hay nada que lo provoque más que la buena voluntad de Dios para con los hombres. En ese sentido, cuando nosotros escuchamos el canto de los ángeles, ¿verdad?, que anuncian la venida de Jesús a nacer, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Algunos dicen para los hombres de buena voluntad. En realidad la traducción correcta sería paz y buena voluntad para con los hombres. Es la buena voluntad de Dios. Es que Dios quiere favorecer a la humanidad, ¿verdad?, enviándonos a Jesús. El asunto es que la figura sencilla de Jesús desde su nacimiento, su ministerio ambulante, rodeado de discípulos incultos,
no cuadra con la idea de lo majestuoso, de la omnipotencia, de la suntuosidad, de esa riqueza material, ¿verdad? Que se pensaba que era inherente a la manifestación de un rey. Yo creo que parte del problema en la teología es cuando se pasó de la experiencia del Jesús, ¿verdad? De los evangelios, antes de su muerte, a reflexionar lo que implicó su muerte y resurrección, como hechos totalmente evidenciados y que pudieron constatarlos la comunidad de discípulos, ¿verdad? De pronto empezaron a tratar de explicar al Cristo glorificado. ¿Cómo sacar del Jesús, verdad, que anduvo caminando y que era un hombre sencillo y que tenía un estilo de vida totalmente discrepante a la estructura religiosa judía, verdad, al Jesús glorificado monarca? Yo pienso que ahí estuvo la trampa del helenismo, del romanismo, verdad, y que de pronto esa figura de Jesús, aunque es muy gloriosa y aparentemente espiritual, es muy manipulable y tiende a la idolatrización, y la idolatrización puede ser demasiado, ¿verdad? Peligrosa, y creo que es lo que ha sucedido. Así que esa figura sencilla de Jesús, desde su nacimiento, nos habla muy claramente del carácter del reino de Dios. El reino de Dios se nos ha otorgado como el Padre, ¿verdad? Que se place en darle un regalo a su pequeño. Cuando Jesús dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, creo que está hablando de ese carácter del reino de Dios, que como Padre nos entrega, ¿verdad? Lo más preciado, que es a su Hijo, ¿verdad? Para nuestra salvación. El reino de Dios, Jesús, cuando habla de él en el capítulo 13 de Mateo, ¿verdad? Que es donde están las parábolas acerca del reino de Dios, donde Jesús dice muchas veces, es semejante el reino de Dios a tal cosa. Quisiera que pensáramos en dos frases de Jesús. La primera es que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, o el reino de Dios es semejante a un poco de levadura. Es algo pequeño e insignificante. Desde el mensaje de Jesús, el reino de Dios es algo pequeño e insignificante, ¿verdad? Pero que va a ir creciendo hasta ir conquistando, ¿verdad? Hasta ir siendo algo grande, hasta leudar toda la masa. Es algo que se manifiesta en lo oculto, en lo secreto. Jesús habla del misterio del reino y dice que los apóstoles son los escogidos para entender los misterios del reino, ¿verdad? Así que en lo oculto, en lo que parece un fracaso, en esos pequeños signos, el reino de Dios va creciendo hasta cubrirlo todo, hasta que la gloria de Dios, ¿verdad?, cubra toda la tierra, hasta que se establezca el orden de justicia, de paz y de alegría que va a traer, ¿verdad?, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que el evangelio del reino es el anuncio que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Y esto es algo que no se puede entender sino por la revelación que viene del cielo. Según Mateo 16, cuando Simón, el hijo de Jonás, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces ahí encontramos, ¿verdad?, que el entender el carácter del reino de Dios va mucho más allá, ¿verdad?, de las concepciones que se puedan tener del reino, sino tiene que ver con una relación con Jesús en el Espíritu y una revelación que viene de parte de Dios. Y en esto no estoy siendo espiritualista, creo que estamos tocando la veta más íntima de nuestra relación con Dios, que es a través del Espíritu Santo. Solo se puede acceder a esa dimensión por un cambio de mente y de corazón que Jesús le llama arrepentimiento, ¿verdad? Cuando Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado,
La condición única que pone es arrepentíos. El arrepentimiento, que es la palabra metanoia o metanoia, es una condición indispensable para entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Se ha privilegiado la idea de aceptar la culpa, de aceptar que somos pecadores, que creo que lo contiene la palabra metanoia. Reconocer que nos hemos equivocado y que no cumplimos con el propósito original de Dios para el ser humano. Eso es arrepentimiento, pero también Dios está haciendo un llamado a un cambio de mentalidad, ¿verdad? Para poder entender que la voluntad de Dios es llena de alegría, porque su reino se está acercando. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es un pregón de alegría, porque Dios ha optado por los seres humanos. Definitivamente, lo que creo es que la resurrección y la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos fue lo que produjo que esta revelación se volviera palabra buena, entendida para compartir con todos los seres humanos. Es por eso que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que después de la muerte y resurrección de Jesús va a terminar de convencer, ni siquiera verlo resucitado, los capacitaba para poder evangelizar hasta donde el Señor los quería enviar, sino que tenían que recibir la revelación del Espíritu Santo para que ellos pudiesen ser testigos, es decir, pudiesen entender y tener la conciencia plena de lo que significaba la venida del Rey a esta tierra. Lucas 24 nos habla de unos discípulos que van huyendo de Jerusalén. En el camino a Emaús, ellos van muy tristes, dice la palabra, y van tratando de explicar lo que sucedió en Jerusalén. Y es muy ilustrativo lo que está pasando porque ellos, aunque saben de que Jesús murió, la interpretación es que ha sido un gran fracaso. Y ellos dicen, nosotros esperábamos que Él iba a restaurar todas las cosas, pero ahora hace 3 días. Y resulta que es Jesús el que va caminando con ellos. Es una figura bien hermosa porque Jesús ya murió, ya venció y ahora todavía sigue caminando. O sea, necesitamos al Jesús que camine con nosotros y que a veces Jesús en su paciencia nos escucha, pero somos muy equivocados en lo que interpretamos de su reino. Ellos les dicen, pues nosotros creemos que todo esto fue un gran fracaso, por eso vamos camino a Emaús, porque la idea es alejarnos de Jerusalén. Jerusalén para nosotros es el recuerdo de la muerte de nuestro maestro, de un gran profeta que pensamos que iba a traer una transformación a Israel. Pero entonces es cuando Jesús en un segundo momento les dice, oh insensatos y tardos para creer todo lo que está en la escritura. Y empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les enseñó lo que de él decían. Y les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera y entrara así en su gloria. Entonces, es el mismo Jesús el que empieza a ayudarles a entender la dimensión de lo que significó el acercamiento del reino, ¿verdad? Ellos no tenían palabra evangelizadora, ellos no tenían buena noticia, ellos no tenían alegría, ellos tenían tristeza por lo que había sucedido en Jerusalén. Pero de pronto Jesús, en su amor, camina con sus discípulos. Y es sorprendente que Jesús empieza a producir en el corazón de aquellos discípulos un fuego que ellos después reconocen. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras, ¿verdad? Porque precisamente el regresar a una interpretación que es directa del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos va a ayudar, hermanos, a poder ser iglesias relevantes en verdad, renovadas, ¿verdad? Porque la predicación del Evangelio sigue vigente, sigue siendo poder de Dios que transforma, que salva, sigue siendo una palabra digna y fiel de ser recibida. Pero de pronto como que necesitamos otra vez que Jesús vuelva a caminar con nosotros y nos vuelva a mostrar, ¿verdad? Lo que ha significado su proceso, que quizás parece muy sencillo, muy
austero, muy rústico, pero que es lo que transforma al mundo. En Hechos 1:6, otra vez la Biblia nos presenta a los discípulos con esa estrechez de pensamiento preguntando a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sí? Todavía quieren ellos que sea la agenda propia, ¿verdad?, del reduccionismo mesiánico judío, nacionalista, etnocéntrico, lo que rija a Jesús. Y es Jesús el que les responde, no os toca a vosotros entender la agenda de Dios, pero tienen que recibir el Espíritu Santo para que puedan entender a qué dimensión Dios quiere llevar, ¿verdad?, el avance de su reino, que es a través de la evangelización. Jesús es el Cristo, es la síntesis del evangelio del reino. Así lo entendió la iglesia primitiva. O sea, Jesús es el Cristo. La palabra Cristos, que para algunos es una palabra ajena a las raíces hebreas, ¿verdad? Y que es mala, pero yo lo estoy usando valorativamente, porque la palabra griega Cristo significa ungido y es el equivalente a Mesías hebreo. El Mesías es el ungido de Dios para salvar a Israel, según la interpretación nacionalista judía, pero según la revelación, Jesús es el ungido de Dios para salvar a toda la humanidad. La pregunta es, ¿qué entendían los primeros cristianos cuando ellos decían Jesús es el Cristo? Y eso lo podríamos responder a través de dos preguntas. ¿Cómo salva el ungido de Dios? ¿Y de qué nos salva el ungido de Dios? Son tres los oficios o ministerios que Dios usó para salvar a Israel de sus grandes problemas. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios levantó el oficio sacerdotal, ¿verdad? El cojeno sacerdote era la persona ungida y consagrada para oficiar ante Dios sacrificios representando a los seres humanos. Cuando se derramaba el aceite de la unción sobre un sacerdote, se le revestía, ¿verdad?, de un poder y se le capacitaba divinamente para interceder a favor del pueblo. Dios levantó sacerdotes, eso lo conocemos ampliamente, ¿verdad? En particular, pues era la familia de Aarón, los escogidos para el sacerdocio. Segundo oficio que el Señor levantó para salvar a Israel fue el oficio real, es decir, Dios ungía reyes, ¿verdad? Aunque la idea original es que el Malhut o el Melec era Dios, el soberano, el todopoderoso, el patriarca, el Dios bueno, ¿verdad? Que ayudaba a Israel, pero de pronto en la Biblia nos aparece que el pueblo pide rey y Dios les concede tener rey, pero les advierte lo que el rey hará, ¿verdad? Una centralización de todo lo mejor, las mejores tierras, la riqueza, las mejores muchachas, todo el rey va a centralizar, pero con todo, Jehová le dice a Samuel, no es a ti a quien están despreciando, es a mí, pero les voy a poner rey. El rey termina siendo una figura legítima, ungida para gobernar e impartir justicia al pueblo. El deber del rey es levantarse y pelear contra el enemigo hasta vencerlo. Cuando una persona sentía el aceite de la unción para ser rey, sabía que sobre su cabeza estaba recibiendo la autoridad, el poder de Dios para defender al pueblo del enemigo, fueran amalecitas, fueran filisteos, lo que sea, el rey tenía que levantarse y ser el líder de un ejército que respaldaba a Dios para vencer al enemigo. Y el tercer oficio es el oficio de profeta, ¿verdad? El navío o profeta, fuera vidente, era la persona que recibía una unción directa del Espíritu Santo para ser portavoz de Dios ante los hombres. Y el deber del profeta era llamar a una conversión. Denunciaba el pecado y era demasiado fuerte la denuncia profética
contra el pecado, pero el propósito de Dios no era condenar al pueblo, sino llamarlo a la reconciliación. Así que cuando el Espíritu Santo venía sobre un profeta, era alguien que recibía una poderosa unción para hablar de parte de Dios y reconciliar al pueblo con Dios. La insistencia de los apóstoles de convencer a sus oyentes en base a las promesas de las Escrituras. Estamos hablando de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo, pero la insistencia de los apóstoles en convencer al auditorio de que Jesús es el Cristo en base a las promesas del Antiguo Testamento fue algo, ¿verdad?, que ellos recibieron del Espíritu Santo con claridad, ¿verdad? Porque ellos entendían que Jesús había cumplido plenamente como Mesías ungido de Dios para resolver los grandes problemas, ya no solamente de los judíos, sino de todos los seres humanos. Y ese es el reino de Dios que se acerca de una manera sencilla, que no fue entendida, porque realmente Jesús, si lo vemos históricamente o políticamente o económicamente, pues se dirían fue un fracaso, fue un fracaso. Pero jamás fue un fracaso. En realidad, Jesús entendió lo que era el reino de Dios, pero él supo que en su primera venida, ¿verdad?, él venía a favor del ser humano. Por eso el evangelio es un mensaje de alegría para el ser humano, en donde se le anuncia al ser humano que Jesús, como el ungido de Dios, resuelve el pecado, que es uno de los grandes problemas del ser humano. Y eso no podemos quitarlo de allí, hermanos. O sea, está en la Biblia y tiene que ser parte de la predicación, ¿verdad? Porque el pecado es un gran problema del cual el ser humano no puede librarse con recursos propios. Jesús, como último, perfecto y gran sacerdote, ofreció su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y la carta a los Hebreos es una exposición amplia de ese entendimiento, ¿verdad? Jesús como el sumo sacerdote, Él es el Cordero de Dios y Él es el sacerdote. A mí me sorprende cuando veo las fiestas judías, que en las fiestas judías está la fiesta de la Pascua al principio, que celebra al Cordero, pero la penúltima fiesta es la fiesta del día de la expiación, o Yom Kippur. Y yo decía, Señor, ¿por qué dejaste dos fiestas? Y ahora entiendo que sí, Jesús como Cordero murió una sola vez, pero como sacerdote entró con la ofrenda, entró con el sacrificio y permanece a la diestra de Dios intercediendo por nosotros hasta la segunda venida. Ese es el trabajo de Jesús como sacerdote. Así que Él resuelve el pecado con el sacrificio, ofrenda de olor grato, ofrenda perfecta, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesús. ¿Podemos dar gloria al Señor? Estamos en el corazón del evangelio del reino. Amén, hermano. Ahora, el segundo problema del ser humano pues se llama Satanás. Sí, Jesús entendió que el gran problema no era contra el imperio romano, no eran las estructuras religiosas corrompidas de los judíos, no era un sistema en sí, una estructura de poder político y económica. O sea, sí tiene implicaciones el reino de Dios en este sentido. Pero Jesús entendió que su primera venida era para destruir las obras de Satanás. Satanás es el primer pecador que se rebeló en la primera creación, que fue la creación celestial. Él se rebeló contra Dios y él hizo caer al ser humano en esta segunda creación, ¿verdad? Aquí en el planeta Tierra. Hizo caer en la esclavitud y en la muerte a la humanidad. El ser humano no tenía poder en sí mismo y no tiene poder para vencer a Satanás y librarse de esa potestad de muerte. Jesús, como último perfecto y rey de reyes, el ungido de Dios, porque eso significa Mesías o Jesús Cristo, ¿verdad? Vino a deshacer las obras del diablo. Jesús en su muerte arrebató el imperio de la muerte de las garras de nuestro gran enemigo, como dice la palabra, exhibiéndolo públicamente en la cruz. A ojos humanos no se vio eso. Eso no se vio. Lo que se vio fue a alguien que estaba muriendo como un maldito.
Pero cuando los apóstoles entendieron, porque ellos huyeron, ellos tenían miedo, pero cuando el Espíritu Santo les reveló la dimensión de la resurrección de Jesús, entonces ellos pudieron darse cuenta de que Jesús, con su muerte, había vencido el pecado, a Satanás. Y el otro problema grande del ser humano es que había sido separado de Dios. O sea que ese desorden que provocó Satanás en el orden de Dios, que ahora se maneja más como reino de Dios, ok, sí es cierto, fue la muerte, la separación. Y lo que viene restaurando Jesús como profeta que nos trae la palabra de Dios en Jesús no es solamente su predicación. Él es la palabra hecha carne, según lo que dice Juan, ¿verdad? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. También Hebreos dice que habiéndonos Dios hablado de muchas maneras, por medio de los profetas, a los patriarcas, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Jesús es la palabra definitiva de Dios. Él es el gran profeta. Yo cuando veo el pasaje del monte de la transfiguración, veo que ahí es la máxima reunión profética, en donde está Moisés como el profeta de fundante, ¿no?, de la revelación de la creación y la ley. Elías, en otro lado, que es el profeta de la restauración, porque evidentemente Elías era un profeta llamado a reconciliar a Israel con Dios y en el Monte Carmelo fue la gesta mayor de Elías, pero está Jesús en medio. Esa es la gran manifestación profética en donde Jesús, ¿cuál es la función de Jesús en torno a esa separación? Es que Jesús nos reconcilia con Dios y nos vuelve a dar la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, que esa es la relación más íntima. Entonces, el evangelio del reino es la palabra llena de alegría, es una buena noticia que siempre será vigente mientras estemos aquí, es una palabra que se lleva como un mensaje de liberación integral, en donde anunciamos que Dios ha optado a favor de los seres humanos. Y esa opción es importante, ¿verdad? Porque la opción por los seres humanos en la vida de Jesús es la opción por los pobres, o sea, porque no podemos quitar eso. Yo tengo aquí unos libros, uno es de un teólogo de la liberación llamado Illacuría, y otro es otro teólogo más viejo, pero también un hombre muy sobrio, me gusta mucho leerlo, se apellida Casper. Y quisiera leerles algo de lo que implica el evangelio del reino a los pobres, porque a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué significa pobre? No es una categoría socioeconómica simple. O sea, no es el que no tiene dinero, o sea, es parte de eso. Pero en la mentalidad del evangelio, el pobre es el desechado, es el oprimido, es el que no tiene recurso. Mateo le va a agregar pobre en espíritu, pero en las relaciones de Jesús, ¿verdad? En su tiempo, nos habla esto. Quisiera leerles esta parte del libro, es la página 144 de Jesús y el reino de Dios. El reino de Dios se acerca a los pobres con la constatación de que Jesús proclamó la aurora de la consumación del mundo. No hemos descrito aún completamente su predicación de esta Basileia. Antes, al contrario, no hemos mencionado aún el rasgo esencial. El reino es predicado a los pobres. El reino de Dios se acerca. ¿Por qué a los pobres se les anuncia la buena nueva? Y de los pobres es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que sea, pues, cercanía del reino tiene ya una primera característica importante. La utopía absoluta es para los pobres.
y a ellos se les predica la buena noticia. Ahora, la palabra utopía quizás no es la mejor palabra que podemos utilizar porque es una palabra filosófica de algo que no tiene lugar en la tierra, pero habla de idealización. Pero retomémosla como el anhelo grande de la manifestación del orden, de la justicia de Dios en esta tierra. Para Jesús, los pobres están caracterizados en una doble línea. Pobres son los pecadores, publicanos, prostitutas, son los sencillos, los pequeños, los más pequeños, los que ejercen profesiones despreciadas, como también serían los pastores. En este sentido son pobres las personas difamadas, las que gozan de baja reputación y estima, los incultos e ignorantes, a quienes su ignorancia religiosa y su comportamiento moral les cerraban, según la convicción de la época, la puerta al acceso de la salvación. En esta línea de pensamiento, los pobres son los despreciados por la sociedad, los que son menos que otros y para quienes la religiosidad vigente no es una esperanza, sino condenación. Así que el pobre en la categoría del Evangelio de Jesús es aquel que no tiene lugar en la estructura socioeconómica y religiosa. O sea, no puede ser interlocutor del mensaje de salvación, del mensaje del reino que se anunciaba. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas era gente que estaba en pecado. O sea, la palabra pecador es relacionada con pobreza. O sea, la mayor pobreza que vive el ser humano es ser pecador, porque desde la acusación del diablo, el pecado es una deuda que tenemos y la paga del pecado es la muerte. Entonces, la sentencia es tan fuerte que es muy difícil abrirse a esto novedoso que está trayendo nuestro Señor Jesús. Si es cierto que el encarnarse no en el palacio, sino en un establo y ser puesto en pesebre es un claro mensaje de que el reino de Dios es para todos, iniciando por los pobres. No es que el rico no pueda ser incluido, pero es que se le dificulta al rico, como lo dice Jesús mismo. Es difícil para un rico, ¿verdad? Pero el pobre es el que tiene que arrepentirse, no solamente en el sentido de aceptar que es pecador, que es parte, que no podemos quitar eso del evangelio. Arrepentirse en el sentido de creer, crean, tengan fe de que Dios se ha acercado y que ha optado por la humanidad y ha optado por los pecadores. En esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto consiste la gracia de Dios, que no merecíamos. Habíamos perdido la capacidad de dar en el blanco. Esto es la esencia de la palabra pecado. No dimos en el blanco, nos equivocamos. Satanás nos desvió, pero ahora el evangelio nos dice que Dios nos llama para ser levantados. Dios ha optado a favor de los seres humanos y decidió actuar contra Satanás, el causante de la rebelión en el cielo y el desorden en la tierra. Al ser humano se le ofrece la oportunidad de arrepentirse de su pecado y creer que Dios lo restaura y lo vuelve a constituir hijo de él, heredero de Dios, administración de la creación. A Satanás solamente se le confina a la condenación eterna, que es lo que está establecido. Ayer un niño después del culto se me acercó muy serio y me dijo: pastor, quiero hacerle una pregunta. Y le digo: dime, Mateo. ¿Y si se arrepintiera el diablo, pastor? Así me dijo. Entonces yo, con ternura me le quedé viendo y le dije: ¿por qué tienes esa pregunta? Y entonces dice: pues es mi pregunta. Y entonces tuve que explicarle que la traición y la rebelión del diablo, ¿verdad? Siendo un querubín grande que fue creado con sabiduría, no fue una falta menor. Pero a esa primera creación no le dio Dios la oportunidad del arrepentimiento. No sé si usted quiere evangelizar algún demonio, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día, ahí en la primera iglesia apostólica del DF, en Tacubaya, Campo Florido 76, una hermana se levantó y dice: paz de Cristo, mis hermanos.
Yo quiero pedirles la oración por el Satanás. Lo estoy evangelizando, dice. Es un buen muchacho, nada más que ha sufrido mucho. No, entonces lo sacó de onda, pero se refería al líder de la banda Los Bugs, porque había unas bandas ahí de este pandillero. Ah, ok, era ese cuate. Lógicamente el diablo, hermanos, no es objeto de evangelización. La evangelización es una noticia de alegría, de gozo, por eso es buena, porque Dios ha optado por el ser humano para restaurarnos. Su reino empezó a ser restaurado y terminará, aunque empezó en lo pequeño, irá creciendo, irá creciendo. Y nosotros tenemos que entender eso, que aunque en lo pequeño el Señor irá haciendo crecer algo grande y precioso, porque es un tiempo especial en donde el Señor está exigiendo volver a ser lo que Él siempre ha sido, pero el ser humano le ha querido quitar ese lugar. Él es cabeza, Él es fundamento, Él es el único mensaje, Él es el que puede cambiar la vida del ser humano. Entonces yo creo que la predicación del Evangelio del Reino, ¿verdad? Hasta donde pude entender en esta primera aportación, tiene que ver con esto. Y espero que seamos apasionados en esto, porque ¿saben qué? Mientras más Satanás se empeñe en querer arrebatar, más el Señor va a decir, voy a mostrar lo que hice en la cruz, voy a mostrar lo que empecé y lo voy a terminar. Somos parte muy privilegiada, hermanos, de ser esta generación llamada para mostrar la gloria, la multiforme sabiduría de Dios ante principados y potestades. San Pablo dice, ¿no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Se refiere a los ángeles caídos. Entonces, yo creo que esa opción preferencial de Dios por el ser humano, pobre, excluido, que parecía que no tenía futuro, es una gran noticia. Somos salvos, somos libres, somos restaurados por la gracia de Dios. Bueno, esa sería la aportación. Amén, amén. ¿Qué deseamos para el apóstol Adoniram? Dios lo bendiga al varón. Dios lo bendiga, Pastor Dios lo Adoniram. bendiga, Pastor Adoniram. Antes de dejar el lugar a alguna reflexión que alguien traiga derivado de esta plenaria o pregunta, te puedo hacer una pregunta yo, ¿verdad, Adoniram? Y sí, Ok. claro. Ok. Dentro del unicitarismo pentecostés, es bien sabido por todos que fuiste un precursor de la justicia social, un precursor de la teología de la liberación que en cierto modo se pudiese entender como el eje central del ministerio de Jesús. Fuiste un precursor hace 25 años, hace 20 años. No pasó desapercibido tu liderazgo en toda la nación y fuera de la nación. Perdón por mi pregunta tan personal. What happened? ¿Qué pasó? ¿Te cansaste? ¿Te sientes atrofiado? ¿Sientes que fuera de tiempo diste esta lucha, fuera de un panorama donde debiste haber sido de alguna manera encauzado? ¿Cuál es el resumen de que te trae todo esto? Porque sabes de sobra que fuiste un impacto para muchas generaciones. ¿Qué pasó con Adoniram como precursor del eje central del ministerio de Jesús cuando irrumpías en la teología sistemática por hacer llegar la justicia y la igualdad social? Ok, primero, mi raíz del ver a Jesús en esta dimensión, ¿verdad? De un personaje que procuraba la justicia social, no viene de la teología de la liberación, que surge a finales de los 50, 60 por teólogos latinoamericanos como Leonardo Boff y Gustavo Gutiérrez, que es el que se le considera el padre de la teología de la liberación. Mi raíz de compromiso social
viene de mi nacimiento en una sociedad convulsionada por la guerrilla y el enfrentamiento entre guerrilla y el ejército guatemalteco. Mi padre y mi madre se fueron a ser misioneros en Guatemala y me tocó ver cosas bastante cruentas, cuerpos mutilados, ensangrentados. Me tocó también vivir mucha pobreza en mi niñez. Yo no tuve juguetes en mi niñez, ¿verdad? Y creo que todo eso me marcó para ir leyendo la Biblia desde eso, desde el Jesús sencillo, el de Jesús pobre que se identificaba con el pueblo y que de pronto cuestionaba el status quo religioso judío. Y de ahí nace mi cántico, de ahí nace mi forma de predicación. Después leo a los teólogos de la liberación y sí me identifico con ellos, pero realmente mi beta pentecostal me hacía que yo viera algo más, ¿verdad? Y creo que un poco de lo que hoy les compartí es ver que la esencia de los grandes problemas sociales y económicos tiene que ver con estos problemas de los cuales Jesús vino a liberarnos. O sea, si no resolvemos el problema esencial del pecado, Satanás, y que nos fuimos alejados de Dios, no vamos a resolver los otros problemas. O sea, el servicio social eh, tiene su parte en la misericordia, la caridad, pero el cambio de las macroestructuras, que era lo que promovía la teología de la liberación a través de las guerrillas, a través del levantamiento armado, casado con la filosofía marxista-leninista, era un movimiento que la verdad atraía mucho, pero a fin de cuentas no reflejaba al Jesús de la Biblia, que nunca tomó la espada. O sea, sí hay reminiscencias de que Jesús de pronto en su conciencia mesiánica fue creciendo. O sea, porque de pronto nosotros vemos a un Jesús que lo sabía todo desde los 12 años y que sabía todo en el templo. Pero cuando leemos los evangelios, nos vamos dando cuenta que Jesús fue entendiendo su mesianidad. Por eso los teólogos dividen Jesuología y Cristología. La Jesuología es un poco entender al Jesús histórico, hasta donde podamos hacer a Jesús en la historia. ¿Cuál fue su actividad, su predicación, su manera de relacionarse? Sí, la Cristología es la teología post-resurrección. ¿Sí? Entonces yo creo que de pronto la teología de la liberación equiparó la revolución revolucionaria marxista al reino de Dios. Y en eso, aunque hubo una buena intención, y creo que son teólogos que pueden ayudar mucho, pero a fin de cuentas yo creo que el Espíritu nos fue guiando por otro camino, ¿verdad? Y creo que estamos en eso. Dios está guiando a su iglesia y yo espero que el Señor nos enriquezca en esta etapa final. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Me queda claro el tema de tu